del Seguro Social nos menciona que es un estado de equilibrio en el cual se debe de existir entre las personas y el entorno sociocultural que le rodea. Es decir, incluye el bienestar emocional, psíquico y social e influye en cómo se piensa, cómo se siente, cómo se actúa y se reacciona. Una persona ante momentos de estrés. La salud mental es la base para el bienestar y funcionamiento efectivo de una persona y de su comunidad. Acá el Instituto Mexicano de Seguro Social nos da todavía una definición mucho más clara, mucho más precisa, y hace un enfoque muy claro en la cuestión ya de pensamiento, de las emociones y de nuestras acciones. Esta triada va a ser muy importante, más adelante la vamos a explicar, pero qué bueno que el Seguro Social esté tomando en cuenta dentro de nuestra definición de salud mental, que es precisamente los elementos que nos van a constituir estar de forma saludable. Ok. En el ámbito laboral, según algunas investigaciones, nos han demostrado que, fíjense, esto es algo interesante, 1 de cada 5 personas sufre un problema de salud mental. Pero aquí debemos también hacer un hincapié en tratar de reducir este estigma de pensar que la salud mental o ir a con un psicólogo o ir a una terapia quitar la idea de que solamente es para patologías graves, o sea, de repente nos piensan o tenemos la idea de que hablar de salud mental significa estar loco, o sea, se oye muy peyorativo esto, pero tenemos esa costumbre o esa idea de pensar que igual que pueda afectar a mi familia, que pueda afectar a mi sociedad, que pueda afectar a mis compañeros de trabajo, porque ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a creer de ellos de mí? Que realmente no estoy en mi 100, que no estoy en las capacidades suficientes para desarrollarme dentro de mi trabajo o que tengo disfuncionalidades en mi familia, etcétera. La salud mental tiene que ver precisamente con una cuestión también de prevención. Es como los dentistas, ¿no? Nos aconsejan ir por lo menos 2 veces al año con el dentista y no es necesariamente una caries, sino simplemente darle un mantenimiento. Entonces, por eso se recomienda que todos asistamos con un psicólogo, precisamente para dar ese mantenimiento. Fíjate, se reportan más de 90 millones de ausencias semanales a nivel mundial por problemas de salud mental como la ansiedad y la depresión. La ansiedad y la depresión creo que son las enfermedades de salud mental del top, son las enfermedades de más auge, son las situaciones por las cuales la mayoría de los pacientes por lo regular vienen a cuestiones de terapia. Es la enfermedad del ciclo. Yo creo que va a la par con lo de la diabetes, va a la par con el papiloma, va a la par de muchas enfermedades físicas, pues desde el aspecto mental, indudablemente la ansiedad y la depresión son uno de los más problemáticos y de los más comunes. 6 de cada 10 mexicanos estaría dispuesto, fíjate, esto es algo bien interesante, a renunciar a su trabajo o a cambiarse a uno con un sueldo menor en pos de una salud mental. No todo es dinero, ¿eh? No todo es riqueza, no todo es poder, no todo es estar dando al máximo o generando esta presión sobre la cuestión mental y sobre la cuestión fisiológica a costa de la salud, a costa de que el día de mañana nos va a pasar esa factura e indudablemente nos vamos a sentir mal, frustrados y demás, porque a lo mejor sí, profesionalmente cubrimos nuestras expectativas, pero físicamente o nuestras relaciones con los demás, con nuestros hijos, con nuestras parejas, ¿no? Los problemas de salud mental de los colaboradores implican, por supuesto, grandes costos para las empresas, desde el doble costo en seguros de salud, los costos asociados al absentismo y pérdida de productividad, hasta los gastos asociados al reclutamiento y capacitación debido a la alta rotación. Precisamente por eso es importante la prevención, por eso es tan importante este tipo de pláticas, este tipo de charlas, precisamente para tomar en cuenta ya que esta cuestión de cuidar nuestra salud debe de ser algo ya primordial, ya no solamente es la cuestión física. Y qué bueno que Diestra se haya dado ya la oportunidad precisamente de ver por ustedes para mejorar en este sentido. Pero no solamente nos podemos quedar enunciando estas situaciones. Hay problemas de que, por ejemplo,
1 de cada 2 colaboradores. Te lo puedo asegurar que la mitad de los que estamos aquí reunidos hemos tenido en algún momento una situación de estrés o una situación de alguna problemática emocional, desde las presiones que tenemos en el trabajo, en el día a día, desde las situaciones de los duelos no elaborados ahora en la pandemia. Muchos perdimos familiares, amigos, colegas, y sin embargo no hemos dado a lo mejor la oportunidad de trabajar ese duelo. Y son situaciones que se van quedándose, que se van acumulando, y a lo largo del tiempo, por supuesto que va a tener alguna problemática, alguna situación desde el aspecto de esa salud mental. 1 de cada 4 colaboradores se encuentra en un estado de burnout, es decir, está quemado por el estrés. Y el 80% en prevención psicológica. Precisamente por eso es que nos encontramos aquí, para tomar esas medidas de prevención. Pero ahora, ¿qué son las emociones? No sé si por ahí alguien quiera levantar su mano para poder participar y decirnos, a grosso modo, ¿qué entienden por las emociones? ¿Alguien que quiera participar? ¿Nadie por ahí? Mi nombre es Ricardo Martínez, Hola, estoy en Ricardo. Casa Díaz. Vamos, el tema de emociones y el tema de sentimientos va muy de la mano. Se dice que las emociones son todo aquello, toda aquella sensación que tenemos y que está más en el ámbito físico, por llamarlo de esa manera. Pero obviamente no podemos separar normalmente el tema físico del tema psíquico. Y una emoción te puede llevar con el tema de las emociones. Muy bien. Fíjate que algo bien interesante, a veces llegamos a confundir un poquito la situación de las emociones con los sentimientos. Y yo te preguntaría también, ¿conoces la diferencia entre esas emociones o sentimientos, o crees que sea igual? No, son diferentes, son diferentes. Normalmente un sentimiento es una emoción ligada a un pensamiento, por llamarlo de una manera sencilla. Normalmente, por ejemplo, el tema de una emoción pudiera ser un tema de, por llamarte lo así, miedo a alguna situación inesperada que te sucede, ¿no? Ya lo que tú vas construyendo con esta situación, por ejemplo, te asustaron en la calle porque un carro tocó el claxon muy cerca de ti y tú vas cruzando la calle, esto te va a generar miedo y eso es una emoción. Lo que tú ya vayas construyendo alrededor de eso con tus pensamientos te va a generar posiblemente un sentimiento con base en el miedo, pero diferente al mismo. No sé si me explico. Ok, fíjate que sí, muy acercada tu definición, pero vamos a tratar de aterrizarlo un poquito más, de forma más precisa. Las emociones es algo que está dentro de nuestra naturaleza, son dentro de este mismo proceso evolutivo. Vamos a tratar de recordarnos, por ejemplo, que si yo abriera mi cerebro, vamos a primero, ¿no? Retiro el cuero cabelludo, después encuentro el cráneo, después encuentro los hemisferios del cerebro, y si pudiese yo abrir estos hemisferios, nos vamos a encontrar con un cerebro primitivo, y así se llama, cerebro primitivo. Este cerebro es lo que compartimos junto con los mamíferos, llámese un perrito, llámese un delfín, llámese un elefante, llámese un gatito. Este cerebro primitivo nos va a regular, por ejemplo, la sed, el hambre, el deseo sexual, el sueño y, por supuesto, las emociones. Y las emociones, si estamos hablando que compartimos este mismo cerebro primitivo con los mamíferos, nos podemos quedar con 5 básicas, que puede ser la alegría, no que puede ser, que son la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, el asco, y quizá a lo mejor una sexta porque podría ser la sorpresa.
Si te recuerdas, o los que tengan alguna mascotita, se podrán ver que estas 5 emociones están dentro de su mascota. O sea, cada vez que llegan, el perrito les mueve la colita, les hace esa fiesta, tienen ese miedo, tienen esa tristeza, etcétera, ¿no? Entonces, esos son lo que compartimos con los mamíferos. Pero los mamíferos, los animales, no tienen algo que tenemos nosotros, que es esta parte de desarrollo del lóbulo frontal, en donde están todos esto que llamamos funciones ejecutivas, es decir, los procesos lógicos, los procesos de razonamiento. Es lo que nos hace distintos a los animales. Entonces, ahí es donde se encuentra ese componente que va a ser la diferencia de las emociones en los sentimientos, que los sentimientos son la base de las emociones, pero con ese componente de raciocinio, con ese componente de pensamiento. Entonces, de forma natural, vamos a decirlo, o de instinto, podríamos a lo mejor asustarnos, como decías, ¿no? Porque alguien nos cruzamos sin fijarnos en una calle, ¿no? Y de repente oímos el frenón de un auto, por instinto. Pero después lo que estamos procesando respecto a lo que ya conocemos, a lo que sucede en un accidente, a lo que sucede cuando un coche se frena así, y todo lo que tenemos ya como registrado en nuestra memoria de un accidente, es la sensación que nos va a quedar posterior a eso, ¿no? Entonces, ahí es lo que podemos llamar como un sentimiento. Y los sentimientos, por supuesto, son mucho más largos y más profundos. Ahora, las emociones son complejas, sí, es una descripción que acabo yo de mencionar, pero va mucho más allá, porque está involucrado un montón de situaciones bioquímicas del cerebro y también de cuestiones contextuales y demás. Las emociones son cortas, son casi inmediatas, a diferencia de los sentimientos que son mucho más largos y de mucho más profundidad. Y son también las emociones, por supuesto, de formas involuntarias. Pero responden a dos tipos de estímulos, tanto internos como externos. ¿Esto qué significa? Imagínate que por un momento dado tú no llegaste a desayunar. Se te hizo tarde, llegaste a la oficina y estás trabajando y de repente empieza aquí el estómago a hacer de las suyas, a recordarte que no se ha alimentado y que tiene hambre. Esto que está generando como estímulo va a provocar ciertos pensamientos en ti. Ay, ¿por qué no comí? Es que me hubiera tomado por lo menos un cereal o una manzana, me hubiera tomado un vaso de leche por lo menos. Y estás generando, o sea, no estás focalizado, no te estás concentrando porque hay un estímulo que está despertando ese pensamiento y a la vez una emoción. Y esa la emoción es de frustración, a lo mejor una emoción de ansiedad, una emoción en el cual te hace sentirte bastante incómodo y va a tener una respuesta en la conducta de que simplemente no te estás concentrando y un malestar que ni estás desayunando, ni estás poniendo la atención al 100% de ese malestar, no estás poniendo tampoco atención a tus labores, a tu situación y se complica todo. Estos son los estímulos internos que están generando y los estímulos externos es que a lo mejor tú llegas ya bien desayunado, estás trabajando, estás con toda la actitud positiva de este día para poder hacer lo mejor de ti, pero resulta que a lo mejor afuera están haciendo algo de mantenimiento, ¿no? Y entonces se oye mucho ruido, se oyen los taladros, se oye la música que a veces ponen y demás, y esos estímulos a ti no te permiten poderte concentrar. Y nuevamente vas a generar pensamientos, pues que van a ser como aberrantes a esa situación incómoda que está sucediendo y por lo tanto sentimientos que te van a estar incomodando y como resultado acá a lo mejor te distraigas, que te pongas de malas o que simplemente a lo mejor te retires de ahí porque no es posible estar soportando tantos estímulos que no son agradables para ti. Ahora, ¿y por qué existen las emociones? Primeramente porque son evolutivas. Imagínate hace millones de años, si en algún momento dado el hombre no hubiese tenido ese miedo, no sé, de encontrarse con un tigre de dientes de sable o a la caza de un mamut. Sin ese miedo no existiríamos como raza, como humanos, nos hubiésemos extinguido simplemente por la falta de capacidad de una regulación.
Los emociones existen también porque a través de eso nos comunicamos a nosotros mismos y nos comunicamos a los demás. Y vaya que esto ha sido una situación de mucho estudio, porque no solamente nos comunicamos desde el aspecto del habla o del aspecto del lenguaje hablado, sino nos comunicamos simplemente, pregúntale a tu pareja cuando tú llegas tarde, ¿no? La manera en cómo te mira, la manera en cómo te va, indudablemente te está comunicando que algo hiciste mal. Y además, porque van a motivar la conducta. Pero ahora, entrando a lo que es la inteligencia emocional, entendiendo qué son nuestras emociones, cómo se generan y cómo se están regulando, ahora podemos entender un poquito más lo que es inteligencia emocional. Pero no sé si por ahí alguien quiera decirme qué es lo que entiende, así a grosso modo, qué es inteligencia emocional. Hola, buenos días. Hola. Mi nombre es Yesenia Álvarez de Emporio, Ciudad de México. Lo que yo Hola, entiendo Yesenia. por inteligencia emocional es el control de las emociones A ver, para, ajá, ya te escucho. Ajá. es el control de las emociones que evita que seamos como impulsivos o sí, que sepamos controlar las emociones. Muy bien, Yesenia. Muchas gracias. Fíjate que tú le acabas de dar a clavo algo. Me mencionas la palabra eso, control. Es decir, entonces vamos a hacer uso de estos procesos mentales de nuestro lóbulo prefrontal precisamente para crear un pensamiento, para crear una cuestión de decisión, para crear una cuestión desde el aspecto lógico y tratar de entender y comprender eso que estamos sintiendo. Y entonces eso es lo que podríamos llamar inteligencia, pero hemos estado acostumbrados desde muy pequeños a que seamos inteligentes, pero no desde el aspecto emocional. Eso como que se ha relegado, como que es más importante ser ducho en las matemáticas, en la física, en la química, en los números, a lo mejor hasta en los deportes, pero nunca nos hemos concentrado en la situación de nuestras emociones. Y es algo que ya en la actualidad está cambiando, en donde también las empresas por mucho tiempo se han decidido solamente en las capacidades lógicas, muchas veces en recursos humanos, a eso se dedican. Necesito a alguien que sea muy ducho en la cuestión contabilidad. A lo mejor tiene una pésima relación con sus compañeros, una pésima relación de pareja, una pésima relación con la familia, pero eso sí lo necesito que sea muy ducho para las matemáticas, para la cuestión de la contabilidad. Y sí, podría resultar o resultó por muchos años, en muchas décadas en las empresas algo relativamente funcional, pero ¿a costa de qué? Y entonces, ahora nos damos cuenta que no solamente es una persona que tenga las capacidades lógicas de procesamiento matemático desde el aspecto contabilidad, sino necesitamos que también pueda expresar sus emociones, que también pueda estar colaborando en equipo. ¿Y esto cuál es el resultado de una mejor productividad para todo el grupo y para todas las empresas? Porque ahora ya no se trata de que la empresa solamente es ganar para ellos, sino que tanto los colaboradores como los líderes, como las personas que están involucrados dentro de este proceso de empresa, sea en ambos sentidos, en todos lados, el ganar. Porque ya nos empezamos a dar cuenta que estamos trabajando con humanos, no somos máquinas, no solamente es una persona que tiene un número de seguridad social y que solamente se tiene que dedicar a la contabilidad o la elaboración de alimentos o solamente o al quehacer de los cuartos, etcétera, sino que son personas y que como tal necesitan desarrollarse en un ámbito primero para sentirse a gusto, para sentirse agradecidos y ante todo para ser funcionales. Entonces, qué agradable y qué hermoso es cuando llegas a un lugar, a una empresa en donde se siente esa capacidad de dominio de cada uno de los integrantes, como si estuviésemos en casa, con esa confianza, con esa interacción. Eso es lo que propicia tener una inteligencia emocional. Muchas gracias, Yesenia. Y luego, la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer y manejar nuestras propias emociones. Ojo con eso. Te decía en la definición de salud mental, tenemos que tener un autorreconocimiento
de nosotros mismos. Es decir, cómo siento, cómo pienso, cómo son lo que yo genero internamente ante las situaciones, ante lo que yo tengo a mi alrededor y la manera en que me voy a manejar, siendo asertivo, siendo diplomático, siendo cómo, de qué manera. Y vamos a reconocer y responder de manera efectiva a las emociones de los demás, es decir, a ser empáticos. Y la empatía tiene que ver con ponerse en los zapatos, en la visión, en la persona con la persona con la que estamos trabajando, desde otro punto de vista, no solamente desde esta cuestión egoísta de la cual estamos siempre acostumbrados, ver solamente por mí, sino a ver, ¿qué es lo que sucede con la otra persona? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son sus situaciones? ¿Cuál es el contexto para poder entender y comprender qué es lo que necesita y así generar una mejor capacidad de adherencia dentro del grupo? No sé si vayamos bien, si hay alguna duda, algún comentario. Creo que vamos bien, ¿verdad? Ok, ahora, ¿cuáles son los componentes o qué se va a requerir para tener esa inteligencia emocional? Podemos definirlos en cuatro. La primera es la autoconciencia. Te decía hace un rato, es la cuestión del autoconocimiento. Dice por ahí un dicho que el conocimiento es poder. Imagínate tener esa capacidad de saberte identificar todas estas cantidades de emociones y sentimientos que se llegan a desarrollar. Por ahí las han enumerado y estamos hablando de como 480 diferentes sentimientos, estados de ánimo. Imagínate, no solamente ya nos quedamos con las 5 emociones. Las podemos encontrar en internet y más o menos son alrededor de 480. Entonces, el identificarlos que en algún momento de nuestra vida hemos estado en algún momento de estos sentimientos. Pero ¿qué es lo que genera esos sentimientos? ¿Qué situaciones, qué pensamientos están generando eso? Imagínate tener ese poder de saber y a lo mejor hasta adelantarnos, de conocer cómo nos vamos a comportar ante ciertas situaciones debido a ese autoconocimiento. La autoconciencia tiene que ver con esa sabiduría interna. Y en verdad, créemelo, el que se conoce tiene dominada. Ya es muy difícil que pueda descontrolarse por algo. Ya es muy complicado que pueda desbordarse de algo, porque teniendo ese conocimiento tiene esa capacidad de poderse controlar. Ser empáticos, nuevamente, desde esa situación de ego, quitarlo a un lado, sino cuáles son las necesidades con la persona que yo estoy hablando. Ustedes o los que están a cargo de mostrador o los que están a cargo con los clientes dentro de los hoteles, imagínate, yo como cliente, ¿qué espero al llegar a alguna de las sucursales de ustedes? Es un buen trato, es venir de mi estrés, de mis problemáticas, es disfrutar de una ciudad colonial, disfrutar de una playa o simplemente disfrutar el hecho mismo de poderme hospedar. Es tratar de encontrar paz, tranquilidad. Entonces, entendiendo desde la perspectiva empatía, como colaboradores, necesito entender las necesidades de esos clientes para poderle ofrecer lo que realmente espera y darle una experiencia de lo que nosotros como empresa estamos comprometidos a ofrecer con nuestros clientes. Pero ahora, como líder, como cabeza de un grupo, ¿qué es lo que necesitan estos colaboradores? Necesitan estar en un ambiente sano, en un lugar en donde se puedan desarrollar con el equipo adecuado, con todo lo que se requiera que sea justo y necesario para que puedan cubrir esas necesidades. Es entender, por ejemplo, que a veces las chicas, las mujeres,
en estos procesos de menstruación están mal y tienen una molestia. Imagínate estar durante 2, 3 días con esos cólicos, con estos. No puedes exigir, no puedes pedirle a alguien que dé el 100% si esa persona físicamente hay algo mal. De hecho, ya se creó por alguna iniciativa por parte del gobierno federal, ¿no? En quizá apoyar a las mujeres durante este proceso, porque realmente es incapacitante. Es algo realmente, no sé, hombres, es como si tú tuvieses un dolor de cabeza por una cruda y tenerla así durante los próximos 4 días. O sea, en verdad es algo que no te va a dejar ser tú mismo, que no te va a poder ser productivo dentro de tu área de trabajo, en donde realmente la vas a pasar mal. Entonces, necesitas tener este enfoque, necesitas tener esta empatía de saber cómo se siente ese equipo de trabajo, cómo están las cosas. Tener las habilidades sociales. No se trata solamente de llegar y de mandar. Y no me refiero solamente en el trabajo, sino también con la familia, sino de saberme expresar de forma asertiva, es decir, saber decir sí cuando debo de decir sí y saber decir no cuando debo de decir no. Entonces, de una forma diplomática, de una forma también empática, desde un punto de vista de esa autoconciencia, de ese autoconocimiento mío, de la manera en cómo debo de expresarme con los demás, para poder saber comunicarme de la mejor manera. Y por último, la cuestión de la autorregulación. Saber controlarme, saber en qué límites, hasta aquí puedo platicar, puedo yo generar una discusión, puedo tomarme una bebida, tomarme un refresco, fumar un cigarro, porque todo debe de tener una medida. Saber el dónde me encuentro, con quién me encuentro y la manera en cómo me debo de expresar. Saber en qué momento las situaciones me empiezan a causar algún conflicto, alguna situación que pueda estar a punto de salirse de control y tener esa capacidad. Y muchos, lamentablemente, nos cuesta trabajo tener esa autorregulación, ¿no? En la de primera de cambios o en la primera provocación, explotamos, maldecimos, faltamos al respeto y esto conlleva pues precisamente a despidos, a malas comunicaciones dentro de la empresa, etcétera. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo desarrollar esta inteligencia emocional? Primero, por historia de vida, porque nadie nos los ha enseñado, porque desde muy pequeños, tanto en casa como en la escuela, se preocuparon más por otros aspectos de nuestra vida que por tener una salud mental, que por tener una inteligencia emocional, simplemente el no permitirnos conocernos y tampoco desarrollarnos, ¿no? Porque luego de repente a lo mejor de niños empezábamos a llorar y nos empezaban a criticar que llorar es malo, que eso no se debe de hacer, que no podemos estar tristes. Como hombres, de repente nos enseñaron a eso, de que el hombre no llora, que el hombre no expresa sus emociones, y que todo lo contrario, la mujer, mientras más llores, más escandalosa. O sea, qué terrible idea previa tuvimos dentro de esta educación, pero afortunadamente los tiempos van cambiando y que ahora pues nos da la oportunidad de poder tener estas habilidades, pero la historia de vida indudablemente son las cosas que no nos van a poder permitir tener esa inteligencia emocional. La vulnerabilidad biológica. Por supuesto, a lo mejor podemos tener algún tipo de rasgos en ciertos trastornos que también por faltas de habilidades no han sido desarrollados, ¿no? Y entonces yo soy muy mecha pronta, vamos a decirlo, y que en algún momento dado nadie me ha enseñado a regular esto, pues me va a costar mucho trabajo, porque pues ya parte quizá a lo mejor de mi propia biología no me permita poderme dar cuenta. Pero sí se puede, bajo un proceso terapéutico, bajo un tratamiento, bajo un entrenamiento en habilidades, por supuesto que se va a poder lograr. Por una falta de educación emocional, nuevamente, porque tiene que ver con nuestra historia de vida, nunca nos los enseñaron, por ambientes invalidantes, ¿no? Muchas veces, fíjate, sucede mucho esto cuando trabajamos con las cuestiones de las adicciones, ya sea por cigarro, ya sea por algún tipo de droga o ya sea por el alcohol. A veces el paciente es capaz de entender y comprender la magnitud
de su situación y decir, ¿sabes qué? Yo ya hasta aquí, no más, ya voy a tomar cartas en el asunto, pero resulta que llega el fin de semana y el ambiente laboral o el ambiente familiar en donde todo el mundo toma, todo el mundo se droga, todo el mundo fuma, no va a ser el ambiente adecuado. Te va a invalidar cualquier tipo de esfuerzo que tú hagas. Y entonces, indudablemente vas a recaer por la insistencia, por el aprendizaje, por el condicionamiento, por el lugar en donde tú te encuentras, en donde no es un ambiente favorable para realizar esos cambios. Y te va a costar mucho más trabajo, pero también se puede hacer algo y mucho respecto desde el punto de vista psicoterapéutico que te va a poder permitir tener otros tipos de habilidades o desarrollar otros tipos de habilidades que te permita salir de esas situaciones, ¿no? Y los factores del día a día. Puedes a lo mejor con toda la emoción, con todo el gusto, llegar a trabajar, por lo que te repetí hace un rato de ese ejemplo, y de repente tenemos que están haciendo un mantenimiento, tenemos un escándalo, tenemos algún conflicto que se está desbordando y que como no hemos tenido tampoco esas habilidades, pues nos tumba, ¿no? Ya nos pusieron cara, ya nos dieron más trabajo, ya nos peleamos con algún cliente, ya tuvimos algún reclamo y no hemos tenido esas habilidades. Entonces, esos factores del día a día, pues nos dejamos caer y pues se vuelve a repetir el día. Por eso nos cuesta mucho, mucho trabajo, pero nada que la psicoterapia no pueda ayudarte precisamente para salir adelante, avante en estas situaciones. ¿Y cómo podemos desarrollar esta inteligencia emocional? Primero, tenemos que ver el autocuidado. Y el autocuidado tiene que ver con lo que comes, con lo que ingieres, con lo que bebes, con el ejercicio, con un buen sueño. No sabes qué daño hace las tabletas, los teléfonos en la noche. Antes de dormirte, por favor, media hora antes, desconéctate de cualquier aparato que genere luz, porque esa famosa luz que generan las pantallas afecta en este ciclo circadiano, que es el ciclo circadiano, que es el ciclo del sueño, y te va en verdad a afectar porque no vas a descansar, porque estás además literalmente quemando neuronas. Entonces, todos estos factores de la alimentación, del ejercicio, de la dieta, debes de tomarlo y considerarlo ya dentro de este cuidado. Escribir, no hay mejor manera terapéutica que tener un diario en donde puedas expresar todas tus emociones, todas tus circunstancias, no te las quedes. Si tienes la oportunidad de platicarlo acá donde mencionamos a través de una terapia, qué mejor, pero el hecho mismo de escribir, te digo, es per se terapéutico. Es bien importante porque es una manera también de desahogarte, es una manera de contener eso. Y más si estuviste en un duelo, en una discusión, en una situación en donde te quedaste así bien trabado, bien disgustado, escríbelo. Saca esas emociones, llora lo que tengas que llorar, grita lo que tengas que gritar, pero por favor, escríbelo, desahógalo. Y si tienes la oportunidad de ir a terapia, que yo sé que sí, porque Therapify te está ofreciendo este beneficio y tu empresa, por supuesto, la que está ofreciendo este beneficio, pues ocúpalo, en verdad, no sabes, tu salud mental, tu familia, tu trabajo te lo van a agradecer. El conocernos a nosotros mismos en todos los aspectos. Te decía hace un momento, el conocimiento es poder. Y mientras más te enfoques en conocerte a ti mismo, más control vas a tener en muchos aspectos de tu vida. Y por supuesto, a través del mindfulness. El mindfulness es la meditación. El mindfulness es la capacidad que vamos a tener nosotros o la habilidad que vamos a desarrollar de vivir el aquí y el ahora. No vamos a estar manejándonos en un futuro. Eso se llama ansiedad. La ansiedad es el exceso de futuro. La ansiedad es aquello que estamos visualizando que todavía no existe y que probablemente no va a existir, pero que ya nos estamos preocupando. Y para la mente, ya sea que lo vives, ya sea que lo sueñas, ya sea que lo imagines, es exactamente lo mismo. Ejemplo, ¿cuántas veces a lo mejor estás tú ya en casa y los hijos no han llegado?
Y por algo que se excedieron en el tiempo de la fecha, del horario para llegar a casa, empezamos a generar, ¿no? Que ya les habrá pasado, ya los secuestraron, ya tuvieron un accidente, ya estuvieron detenidos, etcétera. ¿Y qué probabilidades hay de eso que exista? Muy pocas o casi nulas. En verdad, o sea, sí, estamos viviendo una circunstancia en el país, pero desde esa estadística, en cantidad de los millones de mexicanos que somos, es nula que nos pueda suceder esa situación. Pero sin embargo, ya estamos generando cosas que no están sucediendo en el aquí y en el ahora. Pero para la mente lo está interpretando como una realidad. Es como si cerraras tus ojos y en este momento decirte, ¿sabes qué? Imagínate cómo es exprimir un limón en tu boca. O sea, la sensación de acidez, ¿no? Y a lo mejor ya es de aquí ahorita imaginarlo, ¿no? El saber cómo está agrio ese limón. Y la mente lo está generando como una realidad. Por eso hay este reflejo, ¿no? De poner esta cara así, porque lo está creando como una realidad. ¿Cuántas veces no estamos dormidos, acostados y de repente 2, 3 de la mañana nos levantamos agitados porque acabamos de tener una pesadilla, porque acabamos de ver que el dragón nos quería hacer algún daño, pero los dragones no existen. Y sin embargo, como tu cuerpo, a través de los reflejos, actúa en consecuencia de eso que para la mente asumió como una realidad. Eso es la ansiedad, el pensar a futuro cosas que no van a suceder de hoy, que probablemente en lo más mínimo estén sucediendo, pero nos quita tiempo, energía. Y el mindfulness nos viene a traer esa habilidad, esa oportunidad de vivir el aquí y el ahora. Son situaciones de entrenamiento y que además Therapify también te los ofrece porque tenemos clases gratuitas para las personas que están teniendo un proceso terapéutico de nosotros en donde se dan esos apoyos también. La aceptación, el saber y entender que nosotros podemos reconocernos nuestras emociones. Hemos tenido mucho esa idea de que es malo estar mal. No, tenemos que entender y comprender que esa emoción debe de ser manifestada, debe de estar vívida y lo tenemos que aceptar. Que me siento mal, que ahorita no puedo. O sea, no por una cuestión de maña, no, de ser autocríticos, de autoconocernos y de aceptarnos. No estoy en condiciones. Tuve una pequeña dificultad o acabo de tener un problema, choqué, no sé, y ahorita no me estoy en condiciones a lo mejor de poder llevar este proyecto en este momento, pero dame 5 minutos, dame 10, 15 minutos y a lo mejor ya voy a tener la oportunidad de poderlo hacer. Y por supuesto poner límites, o sea, conocer hasta dónde soy capaz de aceptar más trabajo, de aceptar más compromisos, de también en la vida familiar o con los amigos, hasta dónde debo de llegar tarde, hasta dónde me puedo tomar una copa, hasta dónde puedo tener una interacción con alguien en una discusión, o sea, saber hasta dónde es mi tope. Y por último, tener una comunicación que sea asertiva. Te decía, saber de forma diplomática expresarte sin ningún miedo, sin ningún temor. Estás haciendo valer simplemente tu derecho, pero eso sí, de una forma amable, de una forma educada. Pero ahora, integrándolo al liderazgo, ¿qué es esto de la inteligencia emocional desde el punto de vista liderazgo? Daniel Goleman, si bien no ha sido el creador de la inteligencia emocional, ha sido uno de los principales promotores de la inteligencia emocional, ¿no? Y nos dice que es una influencia que se ejerce sobre las personas y que permite incentivarlas para que trabajen de una forma entusiasta por un objetivo común. Es el arte de la persuasión hacia los demás. Persuasión, no del mandato, no de la obligación. Persuasión para motivarlos hacia el logro de un objetivo común. Fíjate, motivarlos hacia ese logro. No es obligarlos, no haciendo una coerción, no es una ley. Si es un compromiso y está dentro de nuestras políticas de empresa,
pero no hacerlo por el simple hecho de hacerlo, sino hacerlo porque realmente hay algo que me está motivando a realizarlo, porque viene desde esta cabeza de liderazgo, porque mi jefe, porque mi líder, porque el que está llevando el grupo está entendiendo y comprendiendo las necesidades que tenemos de los demás, porque nos está contagiando también de aquello que a lo mejor desde la cabeza está pidiendo que hagamos todo en conjunto para lograr un objetivo común. A lo mejor el beneficio mismo del huésped, ¿no? Porque esa es nuestra razón de ser como grupo, ¿no? El darle una buena experiencia a la gente que viene a hospedarse dentro del grupo. Esa es realmente nuestra verdadera razón. Entonces, entender que es ganar desde arriba, ganar desde en medio, ganar desde cualquier parte. ¿Por qué? Porque estamos en un ambiente de confianza, de comunicación, de empatía, de asertividad. Daniel Goleman nos marca estas 5 especificaciones que pudiesen tener los líderes. No significa que sea un líder capaz de llevarlo a todo, sino simplemente identificar quién puede con ciertas características. El líder visionario, aquellos que inspiran a otros a una visión clara para el futuro. Son los que pueden tener, adelantarse a su tiempo. En este mundo ahorita tecnológico, en este mundo ahorita totalmente cambiante, ¿qué es lo que podemos ofrecer? ¿Qué es la nueva novedad? No sé, a lo mejor, me recuerdo ahorita una vez que estuve platicando con los de Cinépolis, ¿no? Que tuvieron la visión de que la gente, como se amontonaba cada vez para ver las películas y alcanzar lugar, y que a veces estábamos mal distribuidos, o donde alcanzábamos, alguien se le ocurrió, ¿y por qué no los enumeramos? De repente alguien dijo, no, es que esto no puede ser posible porque no se van a vender todas las entradas, porque todo el mundo quiere de la mitad de arriba, y la mitad para abajo nadie va a querer. Y sin embargo, creo que ha sido un éxito que lo replicaron ya otros cines, Cinemex y demás. O sea, eso es tener esa visión, tratarse de adelantar a esas situaciones que todavía no están, pero que nos puede beneficiar. En el coaching, ¿no? Líderes que ayudan a otros a desarrollar sus habilidades y capacidades. Es el que tiene esa capacidad de determinar, esta persona tiene madera para esto. A lo mejor te contratamos para una cierta área, pero sabes que como que animador, o como dentro de esta área puede ser mucho más funcional. Te lo ofrezco. Oye, ¿qué te parecería? Y a lo mejor esa persona estaría mucho más grata, mucho más orgullosa de su trabajo, en estar en algo que realmente le gusta, que en algo que a lo mejor, pues sí lo hará bien, pero no es lo suyo, y que no lo vamos a poder explotar al 100% porque fuimos muy cuadrados de poder entender esto, ¿no? El afiliativo es aquel líder que crea un ambiente de trabajo positivo y de apoyo. No es el que llega solamente a mandar, el que tenemos un proyecto y debemos hacer esto y tenemos una fecha de entrega y es inamovible. No, necesitamos entender, a ver, ¿cuáles son estas necesidades? Tener este proyecto, ¿con qué contamos? Sí, ¿cómo nos vamos a organizar? Pero desde esta cuestión de la comunicación, desde esta cuestión, desde este positivismo, no es un falso positivismo decir solamente como un desarrollo humano así de la nada, no, porque no podemos dar lo que no podemos tener. Ajá. Necesitamos, por eso te decía, primero tener esa inteligencia emocional propia, el autoconocimiento, para poder ahora sí ofrecer lo que tenemos dentro, lo que hemos aprendido, con lo que nos hemos contagiado, y poder crear este ambiente de trabajo para que realmente todos estemos agradables y todos estemos colaborando y todos estemos felices con lo que estamos haciendo, porque por algo estamos trabajando aquí. O sea, no estamos solamente por la cuestión financiera. Sí, necesitamos comer y necesitamos el pan de cada día, pero estamos también a lo mejor por una posición de crecimiento, estamos por una situación de aprendizaje, porque me encanta la cuestión hotelera, porque me encanta estar trabajando y aprender del turismo, entender y comprender la logística que es todo esto. Qué mejor estar en un ambiente en donde me permita tener ese crecimiento, ¿no? El democrático, este tipo de líder que involucran a otros en la toma de decisiones, marcadores de ritmo,
líderes que establecen altos estándares y motivan a otros a alcanzarlos. Entonces, tú no puedes quedarte solamente ahí en el lugar donde estás. ¿Te imaginas algún día acceder jerárquicamente a otro puesto? Y por supuesto, yo creo que todas las empresas tienen esa oportunidad, esa ventaja de darle al propio colaborador la oportunidad de desarrollarse. Conozco a gente, por ejemplo, cuando he platicado con Palacio de Hierro, me llama mucho la atención de gente que empezaron en mantenimiento, barriendo, y que han llegado a ser subgerentes de tienda. ¿Por qué? Porque la oportunidad que en su momento la empresa dio y promovió para que esas personas tuviesen ese desarrollo eh, personal, ¿no? Y luego tenemos el coercitivo, líderes que usan el poder y la autoridad para hacer las cosas. Sí, a lo mejor me cuesta mucho trabajo ser esta cuestión empática, estoy tratando de desarrollar, pero no solamente se trata de porque tengo una jerarquía, porque tengo un poder, porque tengo esa autoridad. Saberme integrar, saber que no tengo la verdad absoluta, porque nadie tenemos la verdad absoluta en este mundo. Todo es una constante, un cambio, una manera distinta en pos de hacer algo funcional. Por eso esto es la idea de estas pláticas, precisamente para que nos demos la oportunidad de dejarnos esas cuadraturas e irnos hacia ese punto, hacia esa situación distinta, diferente, adaptarnos a los nuevos tiempos, a dejarnos estas cuestiones que a lo mejor sí nos funcionaron, pero que ahora están dándonos todavía mucho mejores resultados. No sé hasta aquí si vayamos bien, tenemos alguna duda, algún comentario. Por acá nos comenta Ricardo Martínez de Casa Díaz, justo que creo que tiene mucha razón. Seguramente tenemos un tipo de conducirnos, pero el liderazgo también es situacional. Y también está cool como que te puedas ir como ahí moviendo dependiendo de la situación y el contexto que tengas en el trabajo. Pero hablas más como de estas capacidades que a veces ya son natas, ¿no, Memo? No sé si Es, un poquito. así es, por supuesto, o sea, todos tenemos habilidades o dones, vamos a decirlo, se nos facilita a muchas personas. En mi caso me encanta la música, pero soy muy torpe, o sea, tengo manos duras para la guitarra, no llevo ritmo, pero me encanta la música. Y sin embargo, yo sé que esforzándome voy a poder tener algún día una habilidad musical, a lo mejor no tan bonita o tan de maestría como alguien que de forma innata nunca estudió música y tiene esa habilidad para tocar la guitarra y demás, ¿no? Pero podemos desarrollarlas, a lo mejor uno nacemos con ciertas habilidades, a lo mejor con otras, pero se puede ir construyendo, pero ante todo el saber en dónde funciona y en dónde sirvo. Igual y a lo mejor dentro de cabeza de un grupo no es renunciar a esto, decir porque no puedo llevar un grupo, sino simplemente llevarlo a otra perspectiva, a otro punto de vista, a otro tipo de grupos, a otro tipo de intereses en donde realmente me pueda desarrollar yo como ese líder y puedo encajar en cualquier parte de la empresa. O sea, no es necesariamente que sea en un mismo lugar, ¿no? Dice Ricardo Hernández, yo tengo a mi cargo 12 supervisores y debo de ser diferente liderazgo con cada uno. A ver, se trata de empatía, ¿te acuerdas? Es ponerme en los zapatos de los demás. A lo mejor algo que para ti con un supervisor te funcione, lo más seguro es que con el otra persona no te funcione, es modificar, es adaptarte, es ponerte en el escritorio de la otra persona. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que yo pido? ¿Qué es lo que yo necesito? O simplemente el cómo yo me siento. Y eso es algo que Ricardo, debes de seguirte enfocando para poder Pero, entender y comprender. Ajá, perdón. sí, perdón, yo soy Ricardo, que dejé el comentario. Mira, Hola. a lo que yo me refería es precisamente lo que
lo que el tema que estás tratando, ¿no? O sea, utilizar la inteligencia emocional cada uno de ellos es diferente y yo tengo que empatar su manera de ver las cosas para que cada uno lleve a cabo sus labores para el bien común, ¿no? Hay unos que son demasiado consecuentes, hay otros que son demasiado rígidos, entonces yo tengo que tener la capacidad de transmitirles que dónde hay que aflojar y dónde hay que apretar, ¿no? O sea, el supervisor que es demasiado consentidor y que posiblemente se le vayan algunas situaciones dentro de su personal que no están llevándose a cabo porque él es demasiado, no sé, lo maneja como mis hijos, yo soy el papá y que hagan lo que quieran, entonces yo tengo que mediar. Entonces, por eso que te comentaba, con cada uno tengo que manejar diferentes situaciones y los tengo que entender, ¿no? Pero sí yo no puedo perder la capacidad de buscar el objetivo común, ¿no? Ese es el motivo de mi comentario. Muy bien, Ricardo, y además algo bien interesante, que dentro de este proceso no quemarte tú, que tampoco sea algo desgastante para ti, porque digo, si terminas a lo mejor siendo esa cabeza de líder, sí, haciendo lo que te corresponde, apretando y jalando por otros lados y demás, pero y luego tú, ¿cómo quedas? También es saber balancear, Ricardo. Claro que sí. Muy bien, muchas gracias, Ricardo, por tu comentario. Y pues nos dice Einstein, ¿no? Conocer bien a los otros es inteligente. Conocerse bien a sí mismo es sabiduría. Y yo creo que viene en complemento con lo que estábamos ahorita hablando con Ricardo, ¿no? Saber conocer mis límites, saber conocer hasta dónde también yo debo de engancharme, debo de permitir. O sea, estas son habilidades. Vamos a entender esto, que la inteligencia emocional no es algo que se construye de la noche a la mañana, no es algo que se da así de generación espontánea, no es algo de que ya leí un libro o ya estuve en una conferencia ahorita y ya tengo esas habilidades. Esto vamos a tratar, y es más, el proceso terapéutico igual, lo mismo, es como cuando nos vamos a un gimnasio. O sea, si yo quiero, yo estoy un poco pasado de peso. Entonces, si yo me quiero ir al gimnasio para estar marcado, te lo puedo asegurar que los próximos 3 meses lo único que voy a lograr es bajar un par de kilos nada más. A lo mejor me voy a sentir un poco más libre, más ágil, ¿no? En muchas de las actividades. Pero pasado a lo mejor 9 meses, ya estaré en mi peso ideal. Pero tengo que hacer así para marcar el músculo. Cualquiera que podría verme decir, no, pues a lo mejor está llevando un nadito, pero no creo que vaya al gimnasio. Pero ¿qué pasa a los 2 años de haber estado en un gimnasio? Con cualquier playerita o camisa ajustada, sin que tenga que hacer un esfuerzo, se me va a notar. Esta persona está yendo al gimnasio. Cualquiera va a decirme, estás yendo al gimnasio. Se te nota. Pero ¿cuánto tiempo tuvo que pasar desde ese primer día en que decidí hacer un cambio en mi vida para sentirme mejor desde el aspecto físico? ¿No? Porque a lo mejor eso es lo que me preocupa. Yo por cuestiones ahorita así que de salud, por una lesión en la espalda, no es como que muy fácil decirme yo me voy a una cuestión de gimnasio, pero he bajado de peso, bajo en otras circunstancias. Ahora, esto lo comparto para contigo, desde tu punto, desde tu liderazgo, desde el punto en donde tú estás en el escritorio, desde el punto que te corresponde en empresa. Es el momento ya que a través de esto sea una cuestión de motivación para decir, sí voy a aprender. Voy a tener la oportunidad de psicoeducarme con un profesional de la salud precisamente para saber cómo tener esas habilidades. Y nos dice por ahí un dicho que la habilidad se crea después de 28 días, es decir, después de un mes. Si tú quieres hacer cambios en tu vida, necesitas estarlo practicando todos los días, todos los días. O sea, si yo me quiero ir al gimnasio, es irme todos los días, aunque sea media hora, para que en el día 30
mi propio cuerpo me esté levantando y como diciéndome, ya, vámonos porque necesitamos ir al jale con la barra, necesitamos tener esas endorfinas, esas hormonas del bienestar que me ha producido los últimos 28 días de mi vida haciendo ese ejercicio. Entonces, es lo mismo, cambiar esta actitud, es irme entrenando día a día con uno en específico, con el autoconocimiento, con la habilidad de poderme referir a los demás, con lo que estuvimos aquí viendo, ¿no? Era esto, de poderme escribir, de irme a la terapia, de autoconocimiento, de ponerme límites. O sea, todo esto no es de golpe, necesitamos ir uno a uno a la vez. Pero, acá estábamos, ok. Pero ahora, ¿realmente nos conocemos? Ahí es donde tenemos, yo creo que un punto de inflexión, ¿no? La autoconciencia es la habilidad de ser conscientes de nuestros propios pensamientos, emociones y valores en cada momento. A través de la autoconciencia podemos liderarnos a nosotros mismos con autenticidad e integridad y del mismo modo liderar mejor a nuestros colaboradores y a nuestras organizaciones. Empezamos por nosotros mismos, por conocernos, por saber quiénes somos, cómo nos ha ido en este show llamado vida, cuáles son las habilidades que hemos desarrollado, en cuáles creemos que nos falta desarrollar. Y para eso está Therapify, para eso estamos nosotros, para brindarte ese apoyo. Te decía, no necesitas tener esa enfermedad, ese trastorno, esa cuestión. Tú, como líder, haz uso de esto precisamente para ir mejorando esas habilidades. El autoconocimiento tiene que ver con reconocer tus emociones, reconectar con tu cuerpo. De la emoción ir a la acción desde el aspecto funcional. Descubrir cuáles son esos detonadores, cuáles son esos estímulos que a ti te están generando una molestia y cuáles son los impactos que va teniendo hacia con los demás, hacia contigo mismo también, hacia con tu familia, hacia con tu grupo de trabajo. Aquí tenemos una pequeña muestra, te decía, son como 480 diferentes estados de ánimo, sentimientos en el cual, créeme, sería muy importante que si les dieras un vistazo para empezarte a conocerte a ti mismo. Pero ahora, siguiendo desde este aspecto de liderazgo, ¿cómo podemos ir promoviendo poco a poco el bienestar con nosotros mismos y hasta con nuestro equipo de trabajo? La escucha activa y la comunicación bidireccional. No es solamente el llegar y expresar o dar una orden. Es, a ver, ¿qué me puedes tú decir respecto a esto? Tu opinión. Tener una comunicación. Y para que haya una comunicación necesitamos el emisario, el mensaje y la escucha. Y de ahí se repite ese circuito. Es platicar, dialogar. No solamente es llegar con la orden. Los ambientes que permitan una libre expresión. En esto, y créanme, las personas y las empresas que han entablado esto, a mí me consta que luego los resultados son de que de quien menos te esperabas, surgió una idea. Y una idea así de, wow, o sea, un cambio realmente un poco disparatado, pero que nos puede realmente funcionar. Y ha habido, en verdad, ejemplos en donde de quien menos te lo esperas. ¿Y sabes por qué? Porque estamos acostumbrados a eso, a reprimir, a que no hay ideas. O sea, ¿quién más va a saber su trabajo? Aquella persona que lo está experimentando. A veces como jefes, como líderes, sí, tenemos una idea, pero ¿cómo realmente vamos a conocer si no estamos? Lo platico esta anécdota rápidamente. Hace muchos años yo estuve en una tienda Auchan como subgerente. Una tienda que es francesa, pero los que llegaron fueron españoles, los que vinieron a darnos nuestra capacitación. Y a pesar de tener a un nivel de gerencia, a un nivel de mando, nos llamó la atención que nos mandaran semanas completas al área de carnicería, al área de recibo de mercancía, al área de acomodo de abarrotes, al área de frutas y verduras,
a conocer la friega que es frontear todos los refrescos, el cargar un canal de carne para poderlo destazar, el cargar las cajas de sandías, de frutas, de verduras, el saber la friega que es limpiar todo el piso de venta de una tienda, siendo líderes en una jerarquía. Y todo con un motivo simple, de que el día de mañana tener esa empatía. Empatía desde dos puntos de vista. Saber que no le puedo exigir más a mi colaborador, pero también saber que esas acciones que tú estás haciendo ya debieron haber estado realizadas. ¿Por qué? Porque yo ya estuve ahí, porque yo ya sé cuánto tiempo se tarda en reponer toda el área de refrescos, porque yo ya sé cuánto tiempo tardas en destazar un canal, medio canal de carne. Entonces, no es posible que ya lleves 1 hora y todavía no se termina. ¿Cuál es el problema? Nuevamente, la comunicación, la escucha activa, pero entender y comprender, ajá, y para poder establecer precisamente estos objetivos y expectativas claras de lo que estamos pidiendo, ¿no? Asistir a nuestros equipos en el manejo del estrés. Rápidamente, el estrés es la falta de capacidad que tenemos de jerarquizar todos los estímulos que están sucediendo a la vez. Es decir, si en este momento tengo proyecto A, proyecto B, proyecto C, tengo una llamada, tengo que asistir a una junta y demás, a ver, ¿qué es lo que tengo importancia en este momento? La junta, la llamada, el proyecto A, el proyecto B. Necesito saber, tener esa habilidad para jerarquizar en este momento lo primero que tengo que resolver. Y estamos con lo mismo en la familia, o sea, las malas calificaciones de los hijos, la tarjeta de crédito que ya llegó, el que ya llega el de la renta, etcétera. O sea, a ver, ¿qué es lo primordial que debo de resolver? Entonces, la falta de capacidad que tenemos para manejar todos estos estímulos se llama estrés. Y estar viviendo continuamente en estrés va a desarrollar ansiedad, porque la ansiedad va a ser el generar y pensar eventos catastróficos que nuevamente te mencionaba, no existen y hay una mínima probabilidad de que vayan a existir, pero aquí ya los creamos. Entonces, sí necesitamos quien nos auxilie también con esto. O sea, nuevamente, no puedes dar lo que no tienes. Si tú sabes manejar y controlar ese estrés, por supuesto que vas a poder promover ese ambiente beneplácito, ese ambiente saludable con tu grupo de trabajo. Involucramiento en objetivos, tareas y proyectos. A ver, ¿qué nos toca hacer? Como hace un rato, Ricardo, decías que estaba a mi cargo 12 supervisores y demás. No es involucrarme al 100% a los 12, pero sí darle de repente ese tiempo, ese espacio. ¿Cómo vamos? ¿Qué necesitamos? ¿En qué nos estamos atrasando? ¿En qué puedo yo servir? ¿En qué puedo ayudar? No solamente en el cómo llego yo a mandar, sino qué puedo yo ayudar para que esto pueda salir lo más pronto posible para que todos estemos satisfechos y demás. Control y autonomía aquí, pues, como la libre expresión. Déjalo ser. Si esta persona lo hace de esta manera y tiene los mismos resultados, es más, hasta en menor tiempo, permíteselo ser. A lo mejor hay un manual de instrucciones y demás, pero ya llegamos a un acuerdo, a un diálogo, a un común denominador en decir, no importa cómo lo hagas, pero lo estás haciendo, y mientras no se exceda de las políticas o o de las formas o de las maneras, ¿por qué no hacerlo? Dejarlos trabajar en paz en su lugar y de forma adecuada, ¿no? Y un interés genuino, acuérdate, es ganar en todas las áreas. Tú ganas ese equipo, tú ganas esa confianza, tú ganas el saber que tu equipo te va a seguir respondiendo, tú ganas a lo mejor el respeto, la admiración o la jerarquía de los superiores contigo, la empresa gana todo, es esto de saber enfocar de que realmente debemos hacer las cosas porque nos está gustando hacerlo, ¿no? Crear entornos y vínculos de confianza en donde realmente, oye, jefe, no puedo ahorita con esto, me siento mal, tengo un cólico, tengo un dolor de cabeza, regálame 5 minutos, dame la oportunidad ahorita de poderme estar tranquilo para poder yo dar el 100%. O sea, escucha activa, la empatía, resiliencia organizacional e individual. Saber que no todo nos va a salir a la perfección.
Por supuesto, va a haber errores, va a haber circunstancias en donde a lo mejor se nos va a escapar, porque somos humanos y el humano comete errores. ¡Qué caramba! Así es esto. Pero lo aceptamos, cometimos un error. ¿Cómo lo podemos subsanar? ¿Cómo podemos ser resilientes desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, para ser mejores, para ser excelentes, como uno de los valores que están dentro de la empresa, el ser excelente? ¿Cómo voy a salir de esa problemática? Y que sea en lo posible bien librado. Y también, si cometí algún error, reconocerlo, autoconocernos, saber poner límites también. No pude, me excedí, estuvo fuera de mi alcance, no supe organizarme y entenderlo desde el otro punto. Entender eso, que se está reconociendo, que no pasa nada, adelante y sigamos con los proyectos, con las cosas, ¿no? Conectar su propósito laboral con el personal. No todo es dinero, te decía, necesitamos crecer, necesitamos aprender. Por eso también como colaboradores, sí, nos dio la oportunidad esta empresa, pero como empresa nos pusimos a pensar también de que ese colaborador nos escogió, de que ese colaborador, por la marca que somos, por lo que hemos hecho como empresa, también somos generadores, vamos a decirlo, de entusiasmo para otras personas, de decir, ¿sabes qué? Dentro de mi cadena hotelera, yo quiero trabajar ahí. ¿Por qué? Por el ambiente, por las jerarquías, no solamente por los sueldos, sino por la capacidad que tiene, porque te tratan como persona, como humano, ¿no? Atención en las preocupaciones de su equipo. Nuevamente, escucha activa, saber cuáles son esas necesidades, equilibrio entre la vida profesional y laboral. Le decía hace un rato a Ricardo, o sea, muy bien, a lo mejor excelente tu trabajo y demás, pero también cuidado contigo, el no quemarte, el saber balancear. Y el saber balancear tiene algo que ver con algo bien simple, se llama organización. Y la organización, ¿cómo viene? Con agendas. Ya las computadoras, las tabletas, los celulares, tenemos miles de apps de la manera en cómo nos podemos organizar. Pero lastimosamente tenemos esta idea de procrastinar, de dejarlo todo al ahí se va, de dejarlo para el día de mañana, para dejarlo ahí a como bien, ¿no? Se pueda resolver, ¿no? Tenemos esa, pues, costumbre o mala costumbre, ¿no? Y entonces saber balancear esto, integrar las prácticas de salud mental en todo lo que hacen y no lo dejan solo en manos de las áreas de recursos humanos. Nuevamente, ser un líder no se trata solamente de llevar la cabeza de un grupo, sino de integrarte desde el aspecto emocional con tu gente, con tu grupo, con tu trabajo, con las gentes que están a tu alrededor, precisamente para ser empáticos, para ser corresponsables en eso y ser muy cuidadosos y cuidarlos, porque es el valor más valioso que tiene una empresa, tu gente, su capacidad, y hay que saberlos cuidar, y hay que saberlos tener productivos, pero desde un aspecto, desde esa salud mental, ¿no? Y algunas razones, precisamente porque las empresas eligen cuida esta salud mental, es porque va a aumentar la productividad de los equipos. Si te das la oportunidad como jefe, como líder que eres, de empezar a llevar a cabo todo esto que acabamos de hablar, poco a poco, ir creando esas habilidades, créemelo, los resultados se van a ver al corto, al mediano, largo plazo, indudablemente, desde las propias relaciones que vas a tener con tus propios colaboradores y desde los números a lo mejor que tengas que dar con la propia empresa, ¿no? Vas a disminuir la rotación y esto es un mal y creo que algo tiene que ver ahora la empresa porque sí se está preocupando por esto. Y nuevamente, no tiene que ver a veces con la cuestión meramente económica, sino con el trato a la persona. Una persona que se siente a gusto, que se siente querida, amada por su empresa, valorada, no se te va a ir. Vas a tener ahí la lealtad absoluta por el simple hecho de que te estás preocupando. Y el agradecimiento además. Va a mejorar, por supuesto, su clima laboral. Ya no vamos a tener tantos estas malas caras, ya no vamos a tener tanto estas malas contestaciones. Por supuesto, o sea, no va a ser posible a lo mejor cambiar el 100% de la plantilla en una nueva actitud,
pero si estamos siendo nosotros como líderes, los que estamos dando ese primer paso, créemelo, se va a contagiar y te va a dar esa oportunidad de ver los resultados en corto plazo, ¿no? Trabajar con personas más comprometidas porque les gusta lo que están haciendo, porque realmente se encuentran felices y contentos en los lugares en donde están. Quiero que recuerdes un poco desde que empezaste con tu primer empleo. ¿Cuántas empresas, desde el área hotelera, a lo mejor tuviste la oportunidad de trabajar en otro tipo de áreas, pero no importa el producto o el servicio que estuviesen haciendo, de seguro has estado en alguna empresa que no te sentiste a gusto, por muy bien pagada, por muy bien de prestaciones y demás, pero el trato, el ambiente de trabajo con los compañeros. Y a lo mejor cuántas veces pudiste haber estado en una empresa que a lo mejor económicamente no era tan atractivo, pero qué bien te sentías con el jefe, qué bien te sentías con el trato desde los CEOs, desde los líderes, desde la nivel gerencia, que en verdad, ahí me acuerdo en Auchan que los coordinadores, los gerentes, los directores, o sea, iban entre los pasillos, iban con los consumidores, con los clientes, se les está atendiendo bien, cómo está, iban a todas las áreas de la tienda de autoservicio. A eso, ellos entendían lo que es ser un líder y por supuesto, pues te hacía sentir bien el saber que un directivo de alto renombre sin ningún problema estrechaba la mano del que estaba haciendo la limpieza. Y en verdad, para el que está haciendo la limpieza, se siente bien, que te están reconociendo tu trabajo. ¿Entendemos? Entonces, cuando creamos esto, se crea esa magia, ¿no? Y reducir, por supuesto, la ansiedad y evitar el burnout, el famoso sentirnos quemados dentro de nuestro trabajo. Pero, ¿cómo vamos a tener esto? Pues a través de los beneficios que Grupo Diestra y en colaboración con Therapify han puesto. 3 sesiones sin costo al año. Ve nada más, qué maravilla, para que puedas comenzar este proceso. Te repito, no necesitas tener una situación no resuelta en tu vida, no necesitas decir, a lo mejor te haces ahorita una autoevaluación y dices, pues creo que estoy bien, no tengo problemas familiares y demás, pero si quieres iniciar estos cambios, va a haber gente muy preparada en Therapify que te va a permitir dar estos primeros entrenamientos en tus habilidades de asertividad, de autoconocimiento, de meditación, etcétera, para que empieces ya desde ahora, desde lo más pronto posible, a hacer esos cambios significativos en tu vida. Y no solamente se queda en la cuestión terapéutica, sino que vas a tener oportunidad de poderte relajar, de poder entender, tener un estilo de vida saludable, diferente, desde clases de yoga, desde sesiones de mindfulness que son en vivo, desde cápsulas y audios de información sobre la manera en cómo meditar y demás, y además de información que se va a ir publicando. Tenemos un podcast, tenemos además material escrito que es parte de ese complemento y que son sin costo para los que ya han tomado la iniciativa está en este proceso terapéutico y que es como un complemento. Y además, pues te digo, de forma gratuita. Entonces, aproveche esto, analízate, creo que estamos en tiempo y en forma de tomar esa decisión, porque en verdad lo vale, porque lo vales tú. Y en segundo, porque la institución, el lugar en donde tú te encuentras, hay que también agradecido, nos está dando la oportunidad de tener un trabajo, nos está dando la oportunidad de crecer, nos está dando la oportunidad de desarrollarnos y por qué no mejor que hacerlo en un aspecto, desde una situación agradable, a gusto, comprometidos, ¿no? Entonces, déjame ver si hay alguna Sí, pregunta perdóname por que ahí. te interrumpa. Va todo Sí. muy padre. Muchas gracias. Por acá nos pregunta Ricardo Martínez. Desde su punto de vista dice que el tema de inteligencia emocional es un tema que se comprende mejor desde el hacer. Entonces, creo que toda la slide que teníamos anteriormente, donde vienen como justo cómo puedes implementar el bienestar, no sé si esa es a la que te refieres, Ricardo, o si quieres como ejemplos más específicos,
Quiere tips que puedan llevar a la práctica para mejorar en esta área de inteligencia emocional. Entonces, Yo, no sé yo si podemos regresar como al slide donde viene como líderes promoviendo el bienestar, porque listo. Entonces, no sé si puedas como retomar desde ahí. Ok, desde el punto de vista ya institucional, ya grupal, estos son los tips o los puntos importantes de lo que debe de interactuar ya un líder. Pero, nuevamente, insisto esto, no puedes dar lo que no tienes. Si tú no tienes esa capacidad de escucha activa, si tú no tienes esa capacidad de crear un ambiente cómodo, a gusto, va a ser muy complicado que tú en tu organización, o sea, necesitamos el cambio primero de un autoconocimiento, desde empezar por nosotros mismos. Ujú. ¿Qué está mal? ¿En qué no puedo? O sea, en lo que habíamos visto de acá, aquí, mira, ¿no? De ese autocuidado, del autoconocimiento, de ponernos límites, de tener una comunicación asertiva, desde tener esa aceptación, reconocerme que muchas veces en las cosas yo no puedo, o me cuesta mucho trabajo, o de plano a lo mejor no soy capaz de poderlo hacer, o simplemente reconocerme de que me siento mal. Empieza por uno mismo, es comprometerse con esa habilidad de desarrollo para mí mismo en función conmigo y con los demás para después, entonces ahora sí, poderme yo ir promoviendo hacia los demás. Por eso mencionaba, esto no es de la noche a la mañana, no es de que ahorita terminemos esta plática y ya no, todos nos sintamos como que tenemos esa escucha activa, no, es empezar a trabajar primero por mí mismo y en lo posible tratar que estos puntos, hacerlos efectivos en la medida de lo que yo pueda, de lo que ya reconozco ahorita, pero poco a poco, o sea, te digo, no se puede en 1 hora y media crear o cambiar el ambiente o la manera de pensar que hemos tenido como un círculo vicioso desde hace mucho tiempo. Esto es un proceso, por ahí ya estamos empezando algo, por lo menos llevarte que la motivación de saber que sí se pueden hacer cambios conmigo y con mi empresa y de estar en un aspecto mucho más sustentable, de mucho mayor beneficio para todos. Por ahí puede ser el tip. Sí, y mucho creo que todo, digo, como menciona Guillermo, ya esto requeriría otra sesión completa, como que fuera un taller de unas 2 horas para justo este tema de empatía, empatizar con todos los roles. Ustedes que trabajan entre tantas áreas, creo que todavía es aún más complejo porque todas están pues conectadas entre sí de una u otra manera. Yo algún tip que te puedo compartir, y yo no soy psicóloga, pero trabajo en una empresa donde considero que hay muy buenos líderes, es el tema de feedback constructivo. Eso te ayuda un chorro como a cuando tú das un feedback que es constructivo para de verdad ayudar a la otra persona, al otro colaborador a que mejore sus habilidades, mejore su desempeño laboral, cuando se empieza a hacer como ya una comunidad mucho más, con más confianza, que justo con esto que nos mencionaba Guillermo, que ya acepta los errores como oportunidades de aprendizaje, que no se toman las cosas personales, como que siento que todo empieza con uno para identificar sus fortalezas, sus debilidades, qué es lo que sí está haciendo bien, qué está haciendo asertivamente, escuchar el feedback constructivo también de otras personas, porque al final todos cometemos errores, todos somos humanos y creo que a partir de ahí es donde empieza a surgir como toda esta época de cambio. En todo el equipo. Entonces, no sé, creo que por ahí Humber te puso que la otra semana van a tener otra sesión de inteligencia ya para ver temas más puntuales como este, pero no sé, Richard, si esto te, como que a grosso modo, pues te dio como una idea. Si quieren, les puedo mandar al final de la sesión este slide donde vienen como los puntos justo de cómo se puede promover el bienestar entre líderes para que lo puedan empezar. La verdad es que yo creo que toda esta cultura de bienestar y esta cultura de liderazgo con la inteligencia emocional se construye un paso a la vez. O sea, tienen que, y es a partir de ustedes son quienes llevan este mensaje a todo su equipo de colaboradores, quienes llevan toda esta cultura pues de empatía, de respeto,
de inteligencia emocional. Entonces, les puedo compartir por correo este último para que lo tengan y ustedes con pasos chiquitos vayan gestionándolo también en su equipo. Yo creo que con Humberto ya van a poder ver una estrategia mucho más, más completa, pues, pero a grosso modo son los consejos que ahorita, los tips que les traemos. Y no sé si alguien más tenga otra duda. Guillermo por ahí lo encuentran en la plataforma. Entonces, él está dentro de la plataforma de Therapify. Si quieren, alguien quiere ver algún tema más en específico, ya sea personal, de trabajo, quieren solamente hablar, tomar sesiones por autoconocimiento, que creo que es lo más difícil, aunque todos lo decimos, yo creo que a veces es difícil reconocer nuestras emociones y es el viaje más difícil porque es muy fácil a veces reconocer las habilidades y la manera de desenvolverse de las otras personas, pero pocas veces de verdad sabemos en específico cómo nos desenvolvemos nosotros y qué es lo que nos molesta, qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos motiva. Es bien padre tener eso bien presente todos los días y yo creo que Guillermo nos puede hablar, les puede ayudar mucho con eso. De hecho, acabo de compartir aquí la liga. Yo estoy parte también de este equipo y sería un gusto y un placer ver cada uno de ustedes, a poderlos atender y también saludar, ¿cómo no? Listo. Y pues nada más les queremos recordar, por aquí les dejé el link por si alguien quiere tomar las sesiones de yoga, ver los recursos adicionales que tenemos, los ebooks, si quieren agendar su primera sesión, si quieren empezar a trabajar más su inteligencia emocional como líderes, regístrense, es con su número de colaborador. Y si tienen correo corporativo es con su correo corporativo. También les recuerdo que el día de hoy tenemos un evento muy padre en la tarde que se llama Jueves de Preguntones y el día de hoy vamos a hablar de síndrome del impostor. Por si hay alguien se quiere registrar, les dejo la liga de este lado. Denme un segundo. Va a ser a las 5 de la tarde, entonces si lo quieren escuchar va a estar muy bueno. Vamos a tener un especialista que habla de este síndrome que ahora es muy famoso dentro de, bueno, a todos nos ha pasado que nos cuesta trabajo de repente reconocer nuestros aciertos y reconocer qué es lo que hacemos bien y nuestros logros y pensamos que todo es por suerte o no atribuimos pues a nuestro mérito propio. Entonces, les dejo aquí el link por si se quieren registrar y si ya no tienen más dudas, creo que sería todo por el día de hoy. Ahí está. Muchísimas gracias por conectarse y nos vemos la siguiente sesión. Gracias, saludos, un placer. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Ay, Jose, por ahí andas. ¿O no está? Gusto en saludarte, Lu. Igual, Jose, cuídate. Bye.